Muy buenas y bienvenidos una vez más a Hoguera Comics. Hoy estamos aquí para hacer una entrevista a Editorial D-Books. Está Ramiro Matas con nosotros. Bienvenido. ¿Qué nos vas a contar hoy? Hola, muchas gracias, Hugo. Gracias por invitarnos a hablar contigo y un saludo a todo el público que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Y bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para mostrar las últimas novedades que tenemos, las últimas temáticas que estuvimos trabajando y si queda tiempo, ver alguna cosa de los nuevos proyectos que tenemos, de las nuevas cosas que estamos trabajando en ello. Y bueno, aquí estoy dispuesto a contestar todas las preguntas, a todas las cuestiones que quieras Perfecto. y bueno, y de nuevo agradecerte la oportunidad. Nada, a vosotros siempre. Nada, saber un poco cómo las ideas que tenéis, por ejemplo, de haceros, por ejemplo, con derechos o con distintas obras. Si tenéis un poco de diferenciación con respecto al público más de España, por ejemplo, autores españoles o de fuera, o indistintamente depende la obra en sí. O sin más. Sí, indistintamente depende de la obra en sí, ¿no? Calcula que Dibux tiene ya unos cuantos años de trayectoria. Lo que tiene es un catálogo muy amplio y muy ecléctico que puede abarcar tanto, por ejemplo, en Dibux nos encontramos desde el cómic más o menos erótico hasta el álbum ilustrado infantil o el cómic infantil. En toda esa gama podemos encontrar temáticas en Dibux y calcular que llega, que se tiene Dibux debe tener cerca de 500 ítems, 500 títulos publicados. Entonces es muy amplia la cuestión y nosotros en los últimos tiempos hemos apostado por algunas alianzas estratégicas con algunos grupos, sobre todo franco-belgas, Ujú. eh, con la Casa Ancama, con el Label 619, con todas estas cosas que está haciendo Mathieu Pablet, Rune, eh, Seguelín, todos estos autores. Y también, por ejemplo, estamos publicando, estamos ya terminando de publicar eh, un clásico como es Las aventuras de Spirou y Fantasio, ¿no? Próximamente llegará el tomo 8 del integral de Spirou, Ujú. que finalizaría ya toda la etapa de la etapa más importante o más importante. Eh, bueno, con los cómics más interesantes de Spirou que fueron hechos por André Franquin, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ¿qué más te puedo? Eso es lo que tenemos, ¿no? También apostamos también por el cómic español. En los últimos tiempos hemos publicado un par de cosas. Y entonces, sí, lo que te decía, que estamos en un equilibrio entre afuera y adentro, ¿no? Entre lo que se hace sobre todo en Francia y en Bélgica y lo que se hace aquí. Pronto saldrá el sexto tomo de esta serie, ¿no? Nosotros publicamos, ya me parece bueno, desde hace muchísimo tiempo ya es una serie muy interesante, es una serie que ha dado muchas satisfacciones, es una serie también que es interesante porque también crece con los lectores. Es decir, que tú tienes el tomo uno, ¿no? Sí, El tomo uno es típicamente un cómic para niños entre 10, 12, sí. 15 años, ¿no? Hasta 15 años, ¿no? Ese primer tomo para esos chicos, ahora cada vez
se está haciendo como más adulto. El tomo 7 es como si los personajes que crecen a al mismo nivel que los lectores. Eso me parece sumamente interesante, planteado así, ¿no? Entonces, también es también en las temáticas, en la complejidad, también en las texturas que tiene este cómic. Y a mí ese me parece muy interesante ese cómic solos. Y ahora, sí, calculamos que para finales de año, principio, ya estaría el tomo 6 que encuadraría los últimos, nosotros publicamos, bueno, en Francia sale uno cada año, ¿no? Un tomo cada año. Y nosotros lo que hacemos es juntar dos tomos franceses en uno, por ejemplo. Y en este tomo 6 juntaríamos los tomos que salieron el año anterior y el año pasado en Francia. Es decir, que más o menos eh, estamos a la par, bueno, con un poquitito de retraso, con un poquitito de late, pero estamos en eso, ¿no? Y bueno, es decir, que sí, que estamos muy con muchas ganas de que salga ya este tomo 6 de Solos. Vale, con No respecto sé, a... tú has leído el primer, Sí, el primero tú has sí leído el está. primer tomo, no sé qué, si quieres, Sí, sí. que si tienes alguna, ¿qué te parece? A ver, me parece muy bien, es un típico, bueno, típico, entre comillas. Me ha gustado mucho porque todo este tipo de aventuras, así, tipo los Goonies, ¿no? Tipo de este estilo Sí, de aventuras, siempre llama la atención. Además, con un toque retro, por llamarlo de alguna manera, siempre me llama bastante la atención. Eh, Sobre todo el toque que te deja al final de ese tomo, porque sí es verdad sí, que te da a la intención de querer seguir leyendo. eso sí, los cliffhangers de cada tomo de Solos es espectacular. Y lo que también me gustaría quedarme con esa palabra que dijiste, el típico. Ya deja de ser típico. Parece Sí, típico, pero en algún momento deja de ser típico y se convierte en otra cosa mucho más interesante. Es decir, que trabaja muy bien con el género, pero lo supera. Es decir, el género juvenil, infantil, juvenil, lo supera. Eso es muy interesante. sí, coger la idea Y a mí me siempre. parece que sí, y es un cómic que tiene su interés también, porque, bueno, los encontramos que los chicos leen, tienen una continuidad de la lectura, pero dejan de leer hacia los 12, 13 años. Todas las encuestas nos dicen de que hay como una bajada y entonces aquí se ve la importancia de obras como Solos, ¿no? Que son los que hacen que muchos continúen que muchos continúen leyendo, ¿no? Que no caigan, ¿no? Pero una obra como Solos también tiene su importancia para que los chicos sigan leyendo, ¿no? Entonces encontrar obras como Solos es muy importante. Y estamos encaminados hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas no, bueno, la última novedad de D-Book también está dedicada a este público. A ver si encuentro el libro. Que se llama. Ahí, ¿dónde está? Lo tenía acá, en el último lugar. Que se llama, por ejemplo, este que se llama. ¿Se ve? Saudade. Sí, Que es un cómic que viene de Brasil. Que tiene, los autores son. Ahí está, ahí. De los cómics los autores son brasileños. Entonces es un cómic también dedicado a ese público eh, que, que está entre el infantil y el juvenil, ese público que nos interesa mucho todavía conservar, ¿no? No sé si se ve bien, pero bueno. Saudade es la historia de una familia, de unos hermanos huérfanos de madre, que se encuentran en una excursión en un bosque un cervatillo herido.
Entonces se lo llevan para su casa para cuidarlo y entonces queda como mascota. Y también, pero lo que pasa es que también esa mascota también va creciendo y también de la llamada esa de la naturaleza, que tiene este animal salvaje, porque el cervatillo es un animal salvaje, cómo se va complementando entre ser un animal doméstico y un animal que busca el llamado de la naturaleza. Y entonces es una obra muy interesante que apela a los sentimientos, pero sin caer en las bajas emociones o en los golpes bajos. Es una obra francamente interesante. Esta es la última novedad y también va dirigido a ese público que siempre que a veces lo olvidamos, ¿no? Que es el público este que no es infantil, pero que tampoco es juvenil, ¿no? Ese que también sigue. Y las ilustraciones con acuarela son también de una belleza, digamos, inconmensurable, ¿no? No sé si Sí, quieres el dibujo y el después. arte Bueno, tiene muy buena pinta. muy buena pinta, muy, muy bueno. Y después, la verdad que es un hallazgo Y no hay que olvidar muy bueno. Ojalá que. no hay que olvidar esa etapa, esa edad en la que también es muy importante para un poco encauzar cuando sean un poco más mayores, continúen, ¿no? Con la lectura. Que continúe la lectura, es decir, que también nuestra labor es esa, de encontrar historias para ellos, para que también que les interesen, también encontrar historias, bueno, hablar también con los niños, pero con los jóvenes, pero también con todos los preceptores, contigo, con los maestros, con los profesores, bibliotecarios, para que también ellos sean la correa de transmisión para que los chicos sigan leyendo. Esa es una labor conjunta de todos, ¿no? Sí. Entonces esa también es fundamental en nuestro trabajo, es también no olvidarnos de ninguno, no dejar atrás a ninguno. Vale. Y bueno, esa por ejemplo esta es la última novedad. También del público juvenil, también tengo otro, que es una trilogía que nosotros ya hemos publicado el primero y el segundo tomo, que son los cuentos de Gamayum. A ver si se ve bien, cuentos de Gamayum, El rey de los pájaros de Alexander Utkin, y ahí donde está, y El espíritu del agua, que es la segunda parte de los cuentos de Gamayum. Y ahora, a finales de año, para la campaña de Navidad, saldría el tercer tomo, que se llama Tina del Lago. Estos libros vienen refrendados porque en la última, no, en la anterior, en la del año pasado, la anterior feria del libro de infantil y juvenil de Bolonia, recibieron la mención especial al mejor cómic, a mejor cómic juvenil, estos libros de cuento de Gamayum. Entonces, es decir, que vienen ya con un respaldo, con una cosa, y eso son cuentos folclóricos rusos, es decir, y el dibujo también es precioso. La verdad que Alexander Utkin, se ve un poquito bien, pero bueno, son unos dibujos en donde está toda el alma rusa, toda el alma eslava, está metida aquí dentro, en una historia muy, bueno, son cuentos folclóricos rusos, y en donde hay de todo, hay desde traición, bueno, aventuras, traición, también la fortuna, también todo lo que hay en las leyendas está aquí. Y son libros francamente interesantes. Están súper bien editados y bueno, a mí me gusta mucho. Alexander Utkin se llama el autor, y Cuentos de Gamayum,
que ahora sale el tercer tomo de esta primera serie y que ya para años siguientes ya estamos trabajando para la segunda serie, que tendrá otros 3 cuentos y así. Ojalá que sea infinito, ¿no? Porque el folclore eslavo Es muy es rico. infinito. Sí, es Las muy historias rico. ¿eh? Es muy rico, que es Es muy muy rico. rico, Sí, es muy sí, rico. verdad. ¿Cuál es así un poco la serie que más te haya costado, os haya costado a vosotros haceros con los derechos, por ejemplo? Que hayáis tenido que remar y remar y remar para poder tenerla ahí. Y que estéis orgullosos de haberlo conseguido, claro. Que estemos, a mí me parece que por ejemplo, me parece que un gran aporte que ha hecho Dibux es tener, por ejemplo, un clásico de la historia de la historieta, como es Spirú. Spirú, casi tenemos todo completo y en los últimos años nos hemos dedicado a publicar los integrales en unos, a ver si tengo alguno aquí, por ejemplo. Sí, tengo, por ejemplo, el integral 7 de Spirú y Fantasio, que este gran este personaje que ha hecho que bueno botones de hotel, que ha hecho historia, ¿no? Que ha pasado también por diversas manos, diversos dibujantes se han atrevido con él. Me parece que es una de las cosas más interesantes que ha hecho Dibuj, ¿no? Traer al público de habla castellana, de habla española, las historias de Spirú. Hemos, por ejemplo, también en toda, si querés podemos hablar un poquitito de Spirú, pero por ejemplo, Sí, Spirú adelante. es un personaje que nace en los años bueno, es un clásico, nace a finales de los años 30, que tiene como una especie, que tiene varias como muertes y resurrecciones, y que el que lo ha hecho famoso, porque es uno del el dibujante y también guionista que, que casi ha tenido más tiempo, que por lo menos ha estado en la etapa más clásica, que es André Franquin, ¿no? Entonces, de André Franquin hemos publicado hasta ahora 7 volúmenes, nos queda un octavo para publicar las últimas 3 obras, eso, 4 obras que ha hecho, y son volúmenes así de coleccionistas, ¿no? Lo que hacemos. Entonces bueno, y después, cuando Franklin lo abandona a los años, finales de los años 60, es retomado por otros autores, por otros colaboradores, y también es muy interesante lo de Spirú, porque cada época tiene como su Spirú, tiene su dibujante, y en los últimos años, por ejemplo, el que se ha dedicado, que ha hecho una serie de 4 tomos, que también hemos publicado nosotros 2, es Emil Bravo, ¿no? Que es uno de los grandes de la historieta europea, y Emil Bravo ha hecho eh, La esperanza pese a todo, ¿no? La serie está en donde Spirú las aventuras de Spirú bajo la ocupación nazi en Bélgica, ¿no? No sé cómo se va desarrollando esas historias en Bélgica, ¿no? Como todo eso me parece que es uno de los grandes aportes de Dibux, es traer al público español de las aventuras de Spirú. Spirú se vuelve superhéroe en una de las últimas adaptaciones que se ha hecho. Uno como tipo Marvel, o sea, se hace, que es francamente interesante. Pero sí, sí, como que a mí Spirú me parece está a la misma altura o a la misma altura, en el mismo escalón que, por ejemplo, Asterix y Obelix. Está a esa altura estamos hablando de Spirou, y no es tan conocido como... Sí, Y son empresas bastante complicadas también de llevar a cabo, porque
son inversiones caras, son inversiones que son apuestas también que a veces no salen bien, ¿no? Pero que son necesarias para la cultura de un país. Una lengua que no tenga traducido a espirú, le falta algo, le falta algo. Hay, hay algo que no Sí, que, que falla, ¿no? Ahí, entonces sí, tenemos que aplaudir también esa labor de muchas editoriales que tratan de traer lo mejor de la cultura de otros países a, a nosotros y que después, claro, por ejemplo, de Espirú, también José Luis Munuera, uno de los un autor español, ha hecho también, por ejemplo, de varios cómics también de ese universo que es, bueno, el antagonista de Spirou es un científico loco que se llama Sorglup. Entonces, Munuera también ha hecho una serie sobre ese Sorglup, sobre ese personaje, ujú. que también D-Books también ha publicado 3 tomos. Entonces, también es interesante eso. Sí, es eso, pero es eso, esa es la tarea de los editores, tratar de llenar los huecos que hay aquí, y bueno, en eso seguimos estando y también investigando y buscando, tratando de hacer esa labor. Perfecto. Pues si quieres podemos hablar algo que nos venga así próximamente, a corto plazo. Una cosa que estamos ya eh, no tiene fecha, pero está a punto, está todo ya listo para salir, está casi todo preparado. Es también otro de los grandes una de las los mejores autores que hay actualmente, que es la última obra de Mathieu Bablet. Nosotros ya hemos publicado Shangri-La, Ujú. hemos publicado La Bella Muerte, él también es uno de los creadores que está dentro de la serie de Midnight Tales. Ujú. Nosotros hemos publicado el volumen 1 y el volumen 2, y también está dentro de esa serie que es muy interesante, que es Doggy Bags, ¿no? Que hay varias, que es como, bueno, que son, normalmente son 3 historias, una que una hecha por un guionista, cada una, 3 historias, cada una hecha por un guionista y un dibujante diferente, y sobre terror, sobre misterio, sobre también crímenes, esa serie. Y la última obra de Mathieu Boblet, que se llama Carbono y Silicio, y que a mí me parece que es un punto y aparte en la obra de Bablet, un tipo que dentro de mira, aquí que tienes, aquí está en la portada que estamos, sí que va a salir, y que me parece que es de lo más interesante, bueno, a ver, que es un compendio de todas sus un compendio de todas sus obras, por eso decía que Ujú. era un punto de aparte en la obra de Bablet, ¿no? Porque aquí está, bueno, la primera obra de Bablet se llama Adrasté, que todavía no está publicada en español, y que es una historia mitológica, pero donde el tiempo y la eternidad y todo esto tiene una presencia muy fundamental. Y también, bueno, las siguientes obras de Bablet, La Bella Muerte de Shangri-La, también son historias futuristas, con robots, con distopías y con todas estas cosas. Y aquí también se une el evento de la primera obra con el evento de la segunda, y organiza en torno a la inteligencia artificial, un tema que está sumamente de actualidad, de eso, ¿no? Sobre los robots, sobre cómo tiene que ser la relación entre los humanos y los robots, cómo tiene que ser, también ha hablado también
de la muerte, más que nada de la muerte, de la no muerte, ¿no? Porque como son robots, no conocen esa, Sí, un poco la no inmortalidad, tienen ¿no? esa, la inmortalidad Sí, de las máquinas, ¿no? Entonces, también como está, no sé si tienes otras imágenes más sí, 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 para sí. mostrar, para que se vea como, bueno, que también en el dibujo también me parece que hay una gran progresión en Bablet. Eh, mucho, me parece que la obra magna, ahora está preparando ya otra más que no sé, que saldrá para el 23 en Francia, saldrá para el 23. Eh, pero a mí me parece que esta es un resumen de toda su obra eh, y bueno, va a ser una de las apuestas para la próxima temporada de Dibus, una de las apuestas fundamentales, esa, ¿no? Y también, bueno, esta obra está incluida dentro de la etiqueta Label 619, 619, que fue también hecha por Run, que salió con Mutafukas, con Doggy Bags, Ujú. con todo ese también con ese universo, y Bablet también está incluido dentro de esta serie de autores que trabajan con Run, con Neblet, con todo esto que me parecen sumamente interesantes. Y bueno, me parece que sería me parece una de las obras más interesantes que se ha hecho en el cómic europeo en los últimos años. Carbono y Silicio. Y esperamos que pronto la puedan ver. ¿Mm? Bueno, el tiempo de la narración es muy amplio, entonces hay una ambición de cómo va también evolucionando la Tierra en todos estos. Eh, la verdad que no me acuerdo cuánto dura entre que empieza la obra. La obra empieza, la acción empieza eh, en este ciclo, pero acaba, no sé en qué ciclo, pero dentro de 2000 años, una cosa así, no me acuerdo Mm. ahora bien. Eh, pero como también como esa evolución del planeta Tierra, de la naturaleza de la Tierra, también es un personaje muy importante y Bablet, cómo hace con todos los matices, con todas cosas, también es una llamada de atención hacia el hombre, bueno, a ver, sabemos que toda la ciencia ficción de lo que habla es del presente, sobre todo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, claro, son todos temas que por más que estén ambientados en el siglo no sé cuánto, la verdad que habla de los otros y de este momento y de la hora. Y todos los debates en el que está inmiscuido el ser humano, ahora mismo, de todo, desde el cuidado de la naturaleza, el populismo político, el papel de las máquinas y de la robótica, el papel de la tecnología, eh, el tema bueno, de las redes sociales y también de la intromisión de la intromisión dentro, bueno, ay, no me sale la palabra, pero bueno, las redes sociales, la individualidad, todo eso, de la intimidad, ¿no? Intromisión dentro de la intimidad, era la palabra, la intimidad, era la palabra que no me salía. Que son debates actuales, debates y debates que están marcando la agenda. Bablet los trata con muchísimo rigor y también y dando también pistas hacia dónde vamos. Y entonces esa me parece que está bien porque es la tarea de la ciencia ficción. La buena ciencia ficción habla de temas de la actualidad. Exacto. No, si no, no tiene sentido
Y además es que es una manera de Eso, que si está demasiado distanciado de la sociedad de hoy en día, la gente no puede, igual no llega a claro, congeniar con lo que te están contando ahí. claro, claro, claro. Es eso Eso sí, bueno, esa es totalmente. la tarea de la literatura, ¿no? La tarea de la Sí. literatura y de la ficción es esa. Y bueno, entonces, sí, con muchas ganas de que salga y le vamos a poner toda la gana del mundo porque va a ser la apuesta editorial la apuesta para este año de la editorial, o para cuando salga, pues sí. Yo Tiene, calculo que será pronto. tiene buena pinta, tiene buena pinta. Entonces, ¿Alguna cosita que tengas por ahí que puedas decir, obviamente, que esté en tu mano? ¿Alguna obra por ahí sorpresa? sí, mira, tenemos una obra que lamentablemente no tengo aquí nada, pero que puede ser que salga para agosto o para principios de septiembre, que se llama Sniff, Sniff. de Fulvio Rizuelo y Antonio Pronóstico. Como verás, nombre, bueno, es un cómic italiano. Mm. Es, la primera. Les invito a la gente a que vaya al Instagram de este chico que se llama Antonio Pronóstico. Es un dibujante italiano que es diferente a todos. La verdad que tiene un estilo muy personal, muy particular, y que ha hecho un cómic muy diferente a todo. La verdad es una cosa. Es un cómic que a mí me gusta mucho porque eh, hay que leerlo dos veces para entenderlo. Vale. Esos son buenos, ¿eh? ¿Viste? Eso que dice, aquí pasa, bueno, lo vas leyendo y dice, aquí pasa algo A mí que no me gustan los entiendo, que. Me gustan los cómics, bueno, y que películas también, que cuantas más veces la ves o la lees, encuentras algo nuevo. sí. Eso me encanta. Vale, en este, claro, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que dice quién es? Aquí hay aquí hay algo raro. ¿Ves que hay algo raro? ¿Ves que hay algo raro? Entonces, ya, bueno, pero está dentro es muy interesante porque también no es una cosa que se va de mambo, ¿no? Pero Sí. que es muy interesante como lo plantean. Muy original la propuesta, muy original el punto de vista. Les recomiendo eso. Busquen en Instagram, tiene un Instagram muy lindo, muy bueno, con toda parte de eso. Es un Antonio Pronóstico, es el dibujante, Fulvio Rizuelo, que también es director de cine, tiene alguna obra presentada en Cannes, les recomiendo. Y eso será, calculo que si no es para finales de agosto, sería para principios de febrero, de septiembre. Así que esa sale. Bueno, está a la vuelta de la esquina. Eso es- es- está a la vuelta de la esquina ya, porque ya estamos dando unos días, ya es agosto. Y después, ¿qué más tenía? A ver, repasando algunas cosas de las últimas. Bueno, te comentaba, ¿no? De Mateo Bablet, que teníamos, que le habíamos publicado también la serie Minaltés, Ujú. aquí. Ya, este es el primer volumen, este es el segundo, son varias historias, relatos también hay, eh, sobre un grupo de brujas de brujas y hechiceras que la verdad que no que mantienen el orden universal con contra el mal y contra todas estas amenazas. Es una obra de empoderamiento femenino muy interesante también para las chicas, pero también para todos los públicos, pero sobre todo las chicas se pueden ver reflejadas en estas historias y son cuentos de terror, sobre todo cuentos de terror y de suspense. Y Son, están hist- francamente bien, estamos son ya, historias cortas. son Son historias cortas historias cortas, pero que tienen que ver son entre historias sí cortas. o.
Sí, tienen que ver entre sí. Bueno, tienen que ver entre sí. Es una hermandad. La Vale. historia, la idea es una hermandad de mujeres, brujas, hechiceras, que están en el mundo cuidándonos de que las fuerzas del mal no actúen. Y entonces se van en diferentes países y en diferentes épocas. Son nuestras adalides que, claro, nosotros la verdad que no nos enteramos porque de las fuerzas del mal, porque están estas mujeres protegiéndonos, ¿no? El último escudo de la Sí, humanidad, ¿no? la última, la verdad que sí, como tiene que ser. Y son historias muy interesantes, muy bien hechas, historias cortas para los que también es todo un género también de las historias cortas, ¿no? En el cómic, ¿no? Que de estos cuentitos, una cosa así, que a mí me parecen francamente interesantes, porque también hay que tienen su timing, tienen que tener no son no, primero, no las puede hacer, no la puede hacer cualquiera, hay que ser muy bueno para hacer en poco tiempo la presentación, el nudo y el desenlace, y mantener esa atención. A veces es más difícil mantener atención en pocas páginas que en un álbum grande, ¿no? Entonces, si opinas lo mismo Sí, que yo, más o menos. en obras más largas a veces te pierdes un poco por el camino. O sea, Mm, van saliendo distintos caminos y a veces no son tan buenos como lo que pretendías al principio. Y sí es verdad que a veces mm. historias más cortas te llegan más que una muy larga, ¿no? Puede ser. Va. Y después, ¿qué más? Bueno, tengo, mira, si querés hablamos de autores españoles. Vale. Tengo la primera obra de Guillermo Saavedra, Ujú. ¿la ves? Guillermo Saavedra, Siembra se llama, y es con un estilo bastante peculiar, muy interesante, con colores pastel, sobre todo los fondos estos así bien pastelosos, y una línea así muy saturada. Explica el despertar sexual y todo de unos jóvenes dentro de una comunidad muy marcada por las tradiciones y por la religiosidad, ¿no? Como este grupo de chicos se va encontrando consigo mismo, y la verdad que es una obra bastante interesante de este chico Guillermo Saavedra, que la verdad es que es jovencísimo, tendrá 22, 23 años, y que ha hecho para una reflexión muy madura sobre la adolescencia, ¿no? Sobre lo que significa ser adolescente dentro de una sociedad en donde ya todo está como muy marcado, donde está todo como muy rígido. Entonces, me parece que es una obra muy, muy interesante. ¿Y qué más? Tengo. Después otra que también es esta, Stone Fruit, Ujú. de Lilley, que es una autora canadiense. Este libro también eh, eh, se ha llevado muchísimos premios en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? Se ha llevado muchísimos premios, ha sido bastante nominado, y es un libro muy interesante sobre, a ver, lo podemos encuadrar dentro de la literatura LGTBI, un cómic, pero la verdad es que de lo que trata es del amor y de cómo, de las dificultades que significa la ruptura la ruptura amorosa, eh, cuando es la única posibilidad de seguir,
a ver, es una ruptura amorosa, pero cuando todavía se quiere la gente. ¿Qué pasa Ya. cuando hay que romper? Porque no, por, Sí, pero el amor sigue, por causas mayores, pero que aún ¿eh? se tienen aprecio Por los causas dos. mayores, Claro. pero el amor sigue. Entonces, en este caso, hablamos de una depresión, ¿no? Entonces, es una obra francamente interesante. Eh, es una pareja gay que está, que, eso, que está pasando por un mal momento, pero bueno, y después entonces las familias, cómo actúan después de esa ruptura, cómo van actuando, tal, y cómo después se van preguntando. Es una historia muy sencilla, muy interesante, la verdad que es una de estas historias de LGTBI, pero que puede superar eh, esa temática, ¿no? Si Sí, hablamos de temática claro, LGTBI, que pero no es, que no ¿no? es, es Que la supera. LGTBI, pero que no tiene por qué ser algo cerrado a ellos, sino que va más allá de. Es, Exacto. sí, 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 aparte el dibujo es súper expresivo, también está hecho con tonalidades, perdón que se me va, con esas tonalidades azules, son bien triste, que también me parece que es un logro por parte de la autora lo que ha hecho. Está bien, está bien. Eh, Me llama la atención. Me parece que son las últimas. Hemos hecho un repaso al último año de D-Books, más Vale. o menos. Eh, Después, por lo menos a la etapa post-pandémica, después de la pandemia, más o sí, menos esto es todo lo que hemos que se va, publicado. se va remontando poco a Y poco, bueno, claro. poco a poco vamos, sí, sí, ya eso. Después de la pandemia, muchas cosas han cambiado. Mm. Y también ha cambiado también un poco también la manera de leer, la manera de encontrarnos con nuestros lectores también ha cambiado, todas estas cosas, y estamos en esa, eh, todavía analizando qué ha pasado todavía, Claro. estamos en esa época, pero me parece Mira, que necesitamos un poco de. nos preguntan, por ejemplo, por el chat que en qué, a lo que te refieres ahora mismo que ha cambiado, en qué ha cambiado exactamente, por lo menos para vosotros, en la lectura. Nosotros, también, sobre todo en qué ha cambiado, en la relación primero eh, directamente con el lector, ¿no? Eso ha sido interesante. También era un proceso que ya se venía viniendo, ya antes sigue estándolo, ¿no? Pero el librero también como nexo entre nosotros y los lectores estaba, pero desde hace unos años, toda esta cuestión de las redes sociales, del encuentro directo entre nosotros y los lectores, todo eso estaba, y lo que ha hecho la pandemia es, es desplazar un poco a todos los intermediarios, ¿no? Ya, Entonces claro. también eso es y lo que ha hecho la pandemia es acelerar ese proceso, ¿no? Y entonces estamos viendo si ese aceleramiento también es bueno, es malo. Yo calculo que es, a ver, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero que bueno, hay figuras que no deberían desaparecer nunca y una de esas figuras es el librero, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, también es la tienda de cómics o la tienda de libros la tienda de de, tu barrio, pues la tienda, claro, claro, es eso. Y entonces sí, sí, también es eso. Cuando más filtros haya, cuando por ejemplo la labor del librero estén ahí, no, y que ustedes, tanto tú como crítico, tú como interesado en esto, el librero que también es el que vende la mercadería, están más formados,
Sí, claro. van a pedir cosas de más calidad. Y entonces a nosotros también es eso, también tenemos que ofrecer cosas de más calidad. Claro. Cosas, es eso también. En cierto modo, Aquí, unos se mueven a otros, ¿no? Unos ayudan a otros a hacerse mejor. Tanto unos... a mejorar, sí, claro, sí, exacto. sí. Estamos dentro de una cadena Mm, y como dice, me parece que era un refrán o alguien, o un sabio, la fuerza de la cadena es igual a la del eslabón más débil. exacto. Si hay un Si uno eslabón, falla, sí. si el eslabón más, si el eslabón más débil es esa la fuerza que tiene la cadena. Entonces tenemos que fortalecerlo entre todos para que la cadena sea lo más fuerte posible. Tanto el editor, los autores, los libreros, los distribuidores, los preceptores y los lectores. Y sobre los lectores, como es lo último, que reciban el producto de mayor calidad posible. Con respecto a todas las subidas que se prevén en cuestión de papel. Que será la subida de los precios será inevitable. Y también eso es todo el estado en el que estamos ahora, sobre todo hay una escasez de materia prima y a los cómics sobre todo todavía más, porque uno de los temas que más que falta es el producto con el que se hace el cartón. El cartón no se hace directamente de la celulosa no se hace directamente de la celulosa, es decir, que es un producto más sofisticado y por culpa sobre todo de la pandemia, estas cosas bueno, la pandemia lo que ha hecho es acelerar también el proceso de las compras online, las compras electrónicas. Entonces, ¿cómo viene todo eso de las compras electrónicas? ¿Cómo viene todo eso envuelto? En cartón. Ese cartón que antes se usaba o que antes había en las imprentas, ahora está en los paquetes. Entonces eso ha producido un desabastecimiento. Eso también ha encarecido mucho el producto. Eso también ha encarecido mucho el producto y ha retrasado muchas de las cosas. Calcula que los planes editoriales en las planes editoriales planes editoriales de las editoriales, valga perdónenme la expresión, que antes, años anteriores, se hacían de año en año, ahora se están haciendo de semestre en semestre o casi Claro. de cuatrimestre en cuatrimestre. Van cambiando mucho porque no hay una gran volatilidad y lo que se nos decía que para después de San Jordi, después del 23 de abril, que es el fuerte de la campaña del Día del Libro y estas cosas que aquí en Cataluña son muy importantes y donde muchas de las editoriales eh, también aprovechan para hacer sus lanzamientos más interesantes. Se nos decía, no, ya después se puede arreglar todo, ya se va a solucionar todo. Va y viene la guerra la Sí, guerra, es verdad. viene el tema de la inflación, bueno, se están juntando muchísimas cosas. Nosotros tratamos de ajustar al máximo los precios, pero va a ser inevitable que una subida, va a ser ya esto en el sector, casi ninguno quiere ser el primero que sea el que dé ese salto de aumento de precios, pero va a ser a partir del que lo haga uno, Sí. lo van a seguir todos. Espero Entonces que no lo sea estamos tan viendo todo fuerte, de pero reojo. sí, esperemos que no sea tan fuerte y que sea No, un poco escalonado, pero bueno, bien. A ver. claro, yo calculo que será por ahí, que será escalonado, será también lo que sí, seguramente traerá. Que no suban los sueldos, por favor. No, pero sé, lo que puede ser que traiga una de las cuestiones Sí, es también una
preparar mejor los lanzamientos, tampoco publicar por publicar, es decir, que Mira, cada eso cosa que se queda... es una pregunta que también te quería hacer. ¿Sería Eso mejor, también puede ser interesante. claro, sería mejor agrupar ciertos, porque hoy en día vas a la librería, a la tienda de cómics, y es abrumadora la cantidad de obras que hay, que me parece muy bien, pero que a veces opacan unas obras un poco más pequeñitas a o sea, opacan las grandes a las pequeñitas, ¿no? Sí, también, yo calculo que todo el sector se está haciendo ese planteo que dices, de publicar menos para darle, claro, más visibilidad a las novedades que sacan. Entonces también priorizar primero las que tengan mayor calidad, las que tengan mayor aceptación por parte del público, también de buscar. Eso, eso implica también mucho más trabajo por parte nuestra de saber valorar y de poner el ojo en lo que queremos, ¿no? Son inversiones, estamos hablando de inversiones Sí, sí, claro. muy fuertes y que, claro, y también el lugar de los libros es la librería y las librerías, el espacio que tienen es limitado. Claro. Entonces también tenemos que pensar en eso. Es decir, que también tenemos que tratar de ofrecer el mejor producto y por eso hacer las apuestas, hacer las cosas con claridad y con ganas con ganas ya desde nuestra parte, con toda la ilusión para que funcione, ¿no? O sea, sacarlo con, esa, con esas ganas, ¿no? Y también eso, apuntar, una de las cosas que también es, es fundamental es el público, es llegar al público que queremos con ese libro. Sabemos que no todos los libros son para todos los públicos, ¿no? Claro. Y cada vez la audiencia, los lectores están cada vez más fraccionados y también eso, pero también hay elementos que nos permiten también encontrar ese público, ¿no? Las redes sociales, el contacto, ese contacto que te decía, directo que tenemos con el lector, que directamente a nosotros va y nos pregunta sobre tal libro, sobre tal libro, ya ahí ya nos da pistas sobre los gustos y sobre las cosas que quieren, también es interesante para, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Todos nosotros tenemos que pensar en el público es nuestra, nosotros pensamos en qué le puede gustar, qué le puede encontrar de novedoso, también es eso, ¿no? Y encontrar cómics que hablen sobre todo sobre que den, que hablen sobre la condición humana. Nosotros estamos hablando de cómics, pero sobre todo estamos hablando, no tenemos que olvidarnos eso, de apuntar hacia lo más alto, ¿no? Buscar cómics que hablen sobre por qué estamos aquí en la Tierra, que también vayan eh, dando respuestas a los debates que se están haciendo ahora. Entonces, esa es la idea de nuestro catálogo y de los próximos títulos que vendrán. ¿Qué te parece dentro de las editoriales como tal, no como algo autónomo, sino en la editorial, crowdfunding para ciertas obras? Uf, eh, muy bien, me parece que es interesante porque ya, eh, bueno, de lo que significa eso, ¿no? Es decir, que ya es una obra que ya tiene el público como cautivo desde que ya sale a la imprenta, ¿no? Eso me parece fundamental porque también es eso, con todos los ahorros que significa eso, Claro. ¿no? De la parte económica, la parte de encontrar el público, toda esa parte de promoción, entonces ya todo eso se hace bien.
mí me parece que es un fenómeno interesante. Lo que sí me parece que lo otro, lo que tiene que haber es la existencia de unos editores, que tiene que haber alguien que diga, que maneje una serie de criterios para que la obra no salga a la ligera, ¿no? Sí, Eso sí, me claro. parece A mí, por ejemplo, fundamental. personalmente me parece que es un buen contacto del autor, incluso de la editora, con el público. Creo que es una unión muy cercana en la que parece que es, no sé, como que la obra ya es suya, ya casi desde el día uno, ¿no? Mm. Sí, sí, que también bueno, hay muchísimas maneras de hacer crowdfunding, Sí, pero una de claro. esas maneras de que ya el lector vaya participando del trabajo, cómo se va haciendo, que ya vaya viendo, de que ya vaya, también condiciona bastante ya a todos, ¿no? Es como, Tanto al autor como al lector, como es como que te eso me conviertes parece casi en también productor, ¿no? Del cómic. en Más o productor. menos. Eso está En bien, está bien. productores. También es una de las cosas que también la tecnología ha implementado también, ¿no? Y eso Sí, es una de las cosas que están para quedarse. pues sí. Sí, de Harmony. Muestra el cómic Sí. de Armor. Te lo averiguo. Vale, Te lo perfecto. averiguo pues, para Según tengo la entendido, próxima. aquí vienen los tres primeros tomos, lo que serían los tres primeros tomos en el primer ciclo de la original, de la serie original. Mira. Y ahora, según yo leí información por ahí, pero no lo sé cómo va, que, que, que estaban ya con el sexto. No lo sé. O que estaban en Vale. ello. Pero claro, Sí, sí. se depende, como cuando una obra va sale tan cercana a la traductora, Sí, hay que esperar, claro. sí. Y sobre todo que también las series también tienen también una serie de ventajas, pero también de inconvenientes a las horas de publicarse. Entonces también tenemos que tener en cuenta todo eso. Claro. Estás ahí, es toda una serie de equilibrios que tenés que mantener, que tenés que cuadrar, que tenés que cosas, y también lo que te decía, son apuestas, son inversiones muy grandes, son inversiones que hay que estar seguro. Y bueno, pero ya te buscaré, Próximamente ya investigaré. estaremos atentos. Que la historia, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Es Stranger Things, más o menos. Mm. Más o menos una historia Sí, de una sí, chica más o menos, mira. que pierde la memoria, que tiene superpoderes y que no sabe por qué está ahí. Sí, mira, Y la verdad es que me gustó todo, mucho. todo, todo, sí. Agradecerte de nuevo, agradecerte a ti y a todos los que han estado escuchándonos, por permitirnos presentar los libros, presentar las novedades, hablar de nosotros, hablar del cómic, de los libros, que es nuestra pasión. Perfecto, pues muchas gracias, Ramiro. Ya sabes, Gracias a todos. tienes aquí tu casa y nada, vamos Gracias de nuevo. a Y bueno, vernos. tú también aquí. Vale. Estamos aquí en Barcelona, en la librería que está en Gerona 59. Estamos aquí rodeados de libros, como bueno, se verá. Estamos aquí para recibir a todos los que quieran, y también, bueno, en nuestra página web, en dibuj.net. Ahí estamos, en dibuj.net, que para cualquier cosa, para cualquier duda, estamos también ahí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y nada, un saludazo a toda la gente que ha estado por el chat y a la gente que nos vea luego en diferido. Y lo dicho, muchas gracias Ramiro y nos vemos en siguientes. Hasta luego.